Carla, gracias por este ratito. Muy gentil. Ordenando, ¿le sorprende todo lo que Bonadío produjo como sentencia hoy? No, la verdad es que nos sorprende. Ya lo veíamos venir en el sentido de quienes vamos siguiendo cuáles son las instancias de las causas. Puede sorprender un poco la respuesta tal vez del Senado en el sentido de ser tan tajante, sobre todo la determinación prima facie de decir, bueno, esto hasta que no haya una condena firme y solamente en la etapa de instrucción, decidir que no se le va a dar el desafuero. Pero sí abre, por supuesto, y me parece que una cuestión que tiene que ver con quienes ejercemos una función pública y tenemos que darle una confianza, que es lo que recién mencionaba. Me parece que lo que le está faltando a la sociedad argentina, y eso se transmite hacia la afuera, por eso una relación directa entre lo que le sucede a la Argentina en hechos de corrupción, con también la situación de la economía. O sea, tiene una relación directa. No nos creen afuera porque no somos un país creíble, en ningún sentido somos un país creíble. Un país que ha soportado tantos años de corrupción, teniendo una tolerancia absoluta y altísima a hechos de corrupción, que está teniendo hoy también una tolerancia altísima porque posiblemente los argentinos se muevan más por el bolsillo que por los hechos de corrupción, sin entender, me parece que cada vez van entendiéndolo más, que los hechos de corrupción van incidiendo en su vida cotidiana, en sus tarifas, en la falta de rutas y demás. Me parece que hay dos cuestiones muy importantes de lo último que tiene que ver con hechos de corrupción y con el último procesamiento de Cristina, de la cual nos enteramos hoy porque se adelantó, parece que iba a ser mañana y iba a ser el viernes, fue hoy. Exacto. Y tiene que ver con dos sucesos que me parece que no hay que pasarlos inadvertidos y ustedes lo han mencionado semanas atrás. Uno es el fallo de la Sala Cuarta de Casación Penal respecto de establecer con la causa IBM Banco Nación que el juez, la Cámara ordena que vuelva al tribunal oral. ¿Por qué? Porque determina que los hechos no prescribieron. Es decir, lo que venimos proponiendo, y la verdad que hay que decirlo, desde el Frente Renovador y Massa en su Código Penal, venimos propiciando que hoy, cuando se discuta, esperemos que este año y que no pase, el Código Penal, hablemos realmente de los delitos de corrupción y que sean, y que además de establecer un tipo penal específico, que no prescriban. Es fundamental tener en cuenta el fallo de la Cámara. Con la demora que veo en la presentación del proyecto, me animo a decir que todo eso va a quedar para el año que viene y van a decir que es un año de elecciones, por lo tanto va a quedar todo para el 2020, tal vez. Pero mirá qué importante también lo que leía Lourdes respecto del contenido del fallo de Bonadío, o en realidad del procesamiento. Cuando habla del contenido social de los efectos de la corrupción, cuando dice que eso repercute en falta de educación, en falta de salud y demás. Y además hay una parte que no la leíste, que habla de más pobres con menos cloacas, con menos agua. O sea, tiene un contenido que nosotros, si realmente lo dimensionamos, podemos llegar a hacer la diferencia entre la Argentina que permitió y toleró hechos de corrupción y aquella Argentina que no quiere y que no va a soportar nunca más. Todo lo que le escucho decir, Massa Cristina, imposible. Massa presidente, Cristina gobernadora, en una interna, en una PASO, compartiendo un espacio político. Estamos muy distantes de Cristina Fernández de Kirchner. En el Frente Renovador, Massa, aunque ella lo quiera llamar Sergio y lo quiera acercar con el nombre de pila, Sergio tomó una decisión de alejarse del kirchnerismo hace mucho tiempo. Y por eso pagó un altísimo costo. Pagó un costo, ¿por qué? Porque muchos lo han tildado de que se cambió de bando y él en realidad tomó una decisión porque veía que Cristina se quería perpetuar en el poder. Bueno, y la verdad que no tenía muchas coincidencias. La quiero aprovechar con dos o tres temas muy de coyuntura. El miércoles va a haber un intento de la oposición por derogar la eliminación por decreto del Fondo Sojero para el segundo semestre de este año, cosa que está vigente, no están llegando los fondos, muchos intendentes y gobernadores preocupados, etcétera. ¿Van a intentar hacerlo o
hay negociación con el Ejecutivo? No, lo vamos a intentar hacer, como intentamos lo de asignaciones familiares. Por supuesto que estamos en conversaciones para ver qué decisión se toma. Si recordamos lo de asignaciones familiares, unas horas antes, sabiendo que nosotros habíamos convocado a una sesión especial, el Poder Ejecutivo tomó una decisión sensata, tal vez no en oportunidad, me parece que fue imprudente en dejar pasar tanto tiempo, debe haber jugado políticamente con eso y como ya estaba convocada la sesión, debe haber jugado un poco con los tiempos. Con la gente igual no se puede jugar, ni con las asignaciones familiares por zona desfavorable. Con el Fondo Sojero pasa lo mismo. Nosotros tenemos conversaciones con los intendentes que realmente están preocupados por eso. El fondo es importante para el desarrollo de las economías regionales. Pues, va a haber un intento el miércoles. Sí, se va a intentar. De derogar por ley la eliminación que se hizo por tratarlo en el recinto y determinar que se derogue. Otro aspecto que no es menor es si van a acompañar o no el presupuesto. Yo diría que es el principal. ¿Qué pregunta? Bueno, claro, la pregunta del millón. Porque algunos dicen que van a votar en general, pero luego van a tener una abstención masiva, digamos. Otros dicen que van a procurar reformas en particular y que van en el debate a estar intensas esas negociaciones. ¿Usted se inclina por alguna de las dos tesis, por ninguna? No, yo lo que a mí me parece es que lo que tiene que primar es la responsabilidad. Tiene más de 4.000 fojas el presupuesto nacional. Decir hoy, y me parece que con propios y ajenos lo digo esto, con propios y ajenos de lo que decir que vamos a rechazar el presupuesto o que lo vamos a aprobar, me parece de una irresponsabilidad absoluta. A mí, los números que vos mostrabas al principio son números que la verdad que el propio gobierno ya está diciendo que los números no son buenos, con lo cual nosotros vamos a tener que poner muchísimo más bajo la lupa el estudio del presupuesto. Se le está exigiendo a la gente muchísimo sacrificio, porque hoy hablamos de un presupuesto de ajuste y un presupuesto donde nos estamos endeudando para el afuera. Es decir, cumpliendo con condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, le estamos pidiendo a los ciudadanos, a los laburantes, que hagan un esfuerzo y un sacrificio. Eso es clarísimo. Este presupuesto, ese es el contenido de este presupuesto. Estamos pidiendo que la gente soporte que tener menos obra pública. Es decir, ya nos están vaticinando que va a haber todo un ajuste respecto de menos rutas, menos escuelas, menos hospitales y demás. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, ante un escenario de esa naturaleza, no estudiarlo con profundidad al presupuesto y exigirle sí? Y en esto me parece que hay que decirle, y vuelvo a insistir, nosotros desde el Frente Renovador lo tenemos clarísimo porque desde hoy a la mañana estamos tratando de ver qué es lo que se venía en el presupuesto. Que sea transparente, que de una vez por todas el gobierno no mienta más, que no mienta con las metas, que realmente sea realista en lo que va a proponer, porque el presupuesto es ingresos y egresos. Tiene que decirle a los argentinos en qué se va a gastar y cuánto es la recaudación. Entonces, con ese escenario, que sea transparente también y que no haya ni cláusulas ocultas, y en eso nos vamos a cerciorar nosotros, los diputados, en leer el presupuesto de que no haya nada oculto, y que además se convoque a todos los actores, porque si no siempre estamos a mitad de camino. Sacamos la foto de que están firmando el acuerdo con algún gobernador. ¿Qué acuerdo con los gobernadores si todavía no se ha dado un escenario de conversación real con los gobernadores? La foto es muy linda, pero la gente no necesita más fotos. Las fotos ya pasaron, ya fueron 3 años de tratar de imponer una situación que no es la real. Ahora viene la realidad y nosotros como oposición no somos gobierno, nosotros no planificamos la política económica ni las políticas públicas, pero tenemos que estar para controlarlo. Carla, gracias por este ratito. Gracias a vos. Muy generosa y muy gentil. Ya está Vivian Perrone con nosotros, vamos a conversar con ella en un ratito nada más, la titular de la Asociación Civil Madres del Dolor, integrante de la International Road Victims Association. Espero haberlo dicho bien en inglés, muy gentil. Vivian, un ratito conversamos con usted. Sí, Nacho, perdón. No, nada. No, decime que querés una pregunta a la verdad me había quedado con la duda de si... Todavía no se fue, dale. De si Pitiot está al tanto de esa iniciativa que hay un sector de la oposición de abstenerse para votar el presupuesto. O sea, darle el quórum al gobierno, cosa que el gobierno no puede decir que le pusieron palos en la rueda, pero en el recinto abstenerse y dejarlo como único artífice del ajuste.
Sí, hay versiones también de que ese día algunos no van a bajar, que algunos se van a abstener. Lo que pasa es que son maniobras que, la verdad, la gente está cansada de que nosotros le impongamos una situación de escenarios donde la verdad que siempre la gente está en el medio. ¿Para qué? Porque lo que vos estás planteando es una puesta en escena. Y yo la verdad que yo como diputada nacional, yo quiero estudiar el presupuesto dentro de los rubros que yo conozco, porque no soy economista y seguramente tendré que pedirle a Marco Labaña, tendré que pedirle a los otros economistas que me vayan ayudando a sondear cómo va el tema en temas que no son mi expertise. Ahora, ya estar diciendo que van a abstenerse, que no lo van a votar porque viene de un modelo... La verdad es que a mí me da vergüenza. Bueno, clarísima la postura, ¿no? No, si quedaba alguna duda.